Vamos para el fondo en Cuba, fijando precios y quitando libertad, entre otras noticias, y ahora se quieren desentender de los jubilados. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Han sido varios los precios que luego de ser subidos por el gobierno cubano han tenido que ser revisados y bajados. El evidente disgusto popular ha echado por tierra los años de esfuerzos de cálculos de los pseudoeconomistas ministeriales, lo que deja la siguiente duda: si eran admisibles tarifas más bajas como las que finalmente se establecieron, ¿por qué inicialmente las tarifas se fijaron tan altas? La intención será cobrar tanto como el cubano se deje, y aún más importante, ¿cuántos precios quedan aún así fijados? Este tanteo del gobierno con los precios, como si la isla fuera una quincalla, confirma lo que el dogma científico establecido desde hace 100 años: la economía planificada centralizada, el socialismo, es sostenible precisamente por su incapacidad congénita de generar precios, sin los cuales no hay una base real para los cálculos económicos, lo que impide que la sociedad se organice. Usamos con toda la intención el se organice la sociedad, resaltando la horizontalidad y la espontaneidad, contraponiéndolo al proceder castrista de organizar de arriba a abajo una sociedad según un diseño predeterminado ideológicamente. Ideología, que más que las ideas es la arrogancia de creer saber qué es lo mejor para los demás, que siempre termina en hacer lo que es mejor para ellos y que depende de privar al individuo de su autonomía y de su libertad. Pero como bien dijo Proudhon, la libertad no es la hija del orden, sino la madre. La organización descentralizada y espontánea de una sociedad abierta, en términos de Popper, no es caótica, y no es precisamente porque esté guiada por los precios que fluctúan libremente como plasmación numérica de la información generada en la interacción de millones de personas expresando sus preferencias particulares. Los precios son un puente entre el mundo interior y exterior de las personas. Son el lenguaje que traduce los deseos individuales en algo visible para todos, permitiendo armonizar la demanda y la producción, optimizando el uso de los siempre escasos recursos. Para que existan precios libres, se entiende que se precisa libre mercado, es decir, intercambio voluntario y dinero. El intercambio voluntario es la única manera de que se expresan las preferencias de los individuos. El dinero, entendido como el medio de cambio comúnmente aceptado, es la herramienta que convierte lo abstracto en este conjunto de señales numéricas conocidas como precios. Pero como en Cuba no hay un intercambio voluntario, no se generan precios. Se pierde así un vocabulario esencial para la armonía de la sociedad. Esta se hace insostenible y por ello siempre depende de los recursos generados fuera de ella misma y de alguna manera recibidos casi gratuitamente, ya sean remesas familiares o subsidios soviéticos o venezolanos. Para remediar tal carencia y dar cierto orden, el gobierno cubano, mediante comisiones ministeriales, establece tarifas internas, fijándose en el mercado externo o directamente copiándolos del mercado negro nacional. A la falta de libertad empresarial y competencia, las empresas cubanas, cada una de ellas con un pequeño monopolio, obvian completamente la demanda y forman precios desde los costos de sus insumos, suman cuánto le cuesta producir, les ponen un porcentaje por encima como ganancia y listo, ya tienen un precio conformado. Este mecanismo impide conocer si las empresas son sostenibles o no. Cualquier ineficiencia en una de estas se contagia automáticamente y contamina al sistema entero, algo que termina pagando los consumidores en forma de productos de baja calidad, caros y superfluos que abarrotan los inventarios de productos no vendidos. Sin precios libres es imposible saber qué, cuánto y de qué calidad producir. En definitiva, es imposible saber si están utilizando los recursos de un modo más adecuado. Como el concepto mismo del consumidor desaparece, se actúa a ciegas. De ahí que las economías planificadas sean las más desorganizadas del mundo. Impedido el surgimiento natural de los precios, lo que queda es la imposición de un gobierno que escamotea a la gente su derecho de expresarse y fija unos valores que expresan preferencias y necesidades suyas, no la de la sociedad. Un crimen en sí mismo, por además de una condena a la miseria. Los precios libres no garantizan libertad o el progreso, pero la ausencia de ellos sí garantiza el totalitarismo y el estancamiento económico, pues la única alternativa a la libertad del mercado es la libertad del gobierno de actuar a su antojo. La tarea de ordenamiento, como bien dice su nombre, es un intento del gobierno cubano
que para su mejor conveniencia intenta ordenar la sociedad, lo que conduce a los patetismos como establecer precios correctos en una bola de helado, muestra hasta qué punto el sistema castrista es totalitario y en última instancia ridículo. Siguiendo con las noticias, y ahora se quieren desentender de los jubilados. Marino Murillo, el zar de la economía cubana, nos dejó de piedra cuando dijo en la mesa redonda el pasado martes que la protección de nuestros mayores en este momento de caos y escasez que vive el país no puede ser solo responsabilidad del Estado. En su opinión, las familias deben asumir parte del gasto que representa ese cuidado. Muchos de los mayores que el Estado cubano pretende desatender, ahora apelando a los recursos que son infinitos, se dejaron la piel por el sueño prometido de un país mejor que era posible. Esa gente que ahora no tiene dinero para ir a un comedor social o para sacar los mandados, hizo domingos rojos, fue a la guerra de Angola, trabajó en las microbrigadas, cortó caña, consiguió diplomas de vanguardia laborales y a cambio de su esfuerzo aceptó en pago una medalla que hoy están oxidadas y no les valen para asegurarse un plato de comida o un techo decente donde dormir. La revolución nos trajo a todos, pero especialmente a esos mayores que quedaron en Cuba haciendo guardias del CDR y pagando las MTT y las FMC. Esos que no tienen familia en el extranjero tienen que tragar ahora el cinismo de Marino Murillo, al que le basta con decir que no es posible que toda la responsabilidad caiga sobre el Estado, sino que, además, se atreve a aventurar que con la subida de las pensiones, muchos ancianos dejarán de necesitar la asistencia social porque verán una mejoría en su nivel de vida. ¿En qué país vive este hombre? Si Murillo, los salarios han subido, pero ahora un dulce que costaba 3 pesos cuesta 15. Siendo economista, es muy difícil que este señor no se dé cuenta de que la subida salarial no hace ni cosquilla a los precios de la vida cotidiana. Salga a la calle, dé un paseo por La Habana para que vea que estos abuelos que sufren enfermedades mentales o que han quedado abandonados a su suerte, mírelos a los ojos y dígales que el Estado no va a dejar a nadie atrás. No se le cae la cara de vergüenza a Murillo cuando repasa las cifras de los beneficiarios de la asistencia social en Cuba, en un país con más de 11 millones de personas, con más de 21% de la población encima de los 60 años y 1.670.000 pensionistas. Parece una broma de mal gusto alardear de que 1.811 abuelos tienen subsidiado su internamiento en hogares de ancianos, la mayoría 1.353 de forma parcial y el resto 458 al 100%. No hay que ser tan lince en la matemática para comprobar que esa cantidad es tan ridícula que echa por tierra la propaganda babosa del Partido Comunista. Solo el 0,1% de los pensionistas cubanos está en un hogar de anciano pagado por el gobierno de Cuba, parcial o totalmente. Y todavía este señor nos viene con el cuento de que no van a dejar a nadie atrás. ¿Atrás de qué? De la valla publicitaria, de la pancarta, del Todos Somos Cuba, del Somos Continuidad. Hay mucha gente que ha quedado atrás. Pertenece a esa generación de cubanos de la que ahora se desentiende Murillo con la misma labia con la que nadie va a ser abandonado a su suerte. Es la que sostiene el desastre de este país que tenemos, sin esa generación estafada que nunca quiere hablar de política, que no quiere que sus hijos se metan en problemas, que no reclama aunque le pisen la cabeza. Ninguno de ustedes podría seguir viviendo en el cuerpo del rey. Sin ellos, les aseguro Murillo, el circo de los horrores que tienen montado se vendría abajo. Desgraciadamente para los cubanos que queremos un cambio pacífico en Cuba, el cambio hacia la generación política de nuestro país pasa necesariamente por el apoyo a nuestros padres y abuelos, pero ellos son la generación del miedo. Por eso siguen trabajando con casi 70 años sin levantar la vista del suelo. Y ustedes salen ahora con que no todo puede ser responsabilidad del Estado. Asuman su responsabilidad, no tienen nada que ofrecer a los jóvenes y ahora resulta que tampoco quieren hacerse cargo de la pobreza con la que han enfangado a quienes sostienen a su gobierno. Esa gente que no puede ser la responsabilidad exclusiva del Estado, les dio sus mejores años, sus ilusiones y ahora, cuando deberían haberles llegado el momento de descansar, porque han contribuido durante 62 años a la seguridad social, se encuentran con que ellos no son responsabilidad del Estado. Miren a la cara a esa gente y díganle que las tiendas en dólares son para recaudar divisas y que con ese dinero
Luego van ustedes a surtir las tiendas en pesos cubanos, podrán engañarlos un tiempo, pero no podrán engañarlos todo el tiempo. Ojalá nuestros padres y abuelos abran los ojos y ayuden a construir una Cuba mejor. Ellos ya saben lo que es quedarse atrás. Necesitamos que levanten la cabeza, que den el paso y nos echen una mano para callar a la gente como Murillo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.